Compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes un buen día. Soy yo, hermano Celo Martínez, soy estudiante de Administración y Seguridad y Salud de Trabajo, cuarto semestre, la Regional Eje Cafetero, en la ciudad de Pereira. El día de hoy vamos a contextualizarlos más o menos con el tema de las principales características de los términos de comunidad, ¿cierto? Vamos a hacer un pequeño análisis de lo que nos corresponde y lo que nos infiere a un concepto previo de comunidad a través del tiempo. Entonces, las principales características que tenemos cuáles son, que es un concepto general, un concepto distinto de acuerdo, digamos, a los diferentes sectores o instituciones que interpreten este tipo de, de- de términos. Este término, digámoslo así, es aplicado a diferentes ámbitos. Ejemplos claros, como lo que tenemos actualmente, es la comunidad local, comunidad LGTB, comunidad universitaria, entre otros. Digamos, son varios amplios y grandes campos el tema de aplicación de este término. Entre otras, la perspectiva que tenemos, pues que se presentan diferentes realidades. En segundo lugar, usado comúnmente para calificar diferentes teorías, políticas y acciones. Digamos que es un ejemplo claro que nos demuestra que es usado para el desarrollo comunitario, participación comunitaria, entre otros. Es aquí, digamos, donde se adjudica algunos concretos, digamos, algunos sectores poblacionales distintos llamados comunidades. En general, la comunidad es vista, digámoslo así, como buena, cálida o acogedora. Es un término o una definición que podemos adoptar para esta situación. En estas prevalecen rasgos e intereses y fines comunes. Digamos que se asocia principalmente a un pequeño sector de la población, ¿cierto? O una población específica. Ejemplo, niños, niñas, entre otros. Además, comparten ciertos intereses en común. Para muchos intelectuales contemporáneos generan un tipo de sospecha y un escepticismo al verlas como algo resquebrajado de la sociedad y una serie de manifestaciones que van en contrario de estos significativos. Para muchas personas este concepto, digámoslo así, que pueden pertenecer a un sector que hacen parte de un mismo sector, perdón. Estos grupos se nombran y se reconocen como una comunidad, ya sea que estén a favor o en oposición de las políticas o comunidades a las cuales pertenecen. Todos defienden, digamos, creencias, tradiciones. Muchas de estas comunidades, digamos que se enfocan acciones colectivas de apoyo a los demás, entenderse, apoyarse, valga la redundancia, que estas comunidades cambian de parecer, teniendo en cuenta el cambio de los contextos y los comportamientos del entorno. Es decir, que cada comunidad va evolucionando de acuerdo a el entorno al que pertenece. Esto causa principalmente irrupción. Esto, digámoslo así, es a causa de una irrupción capitalista y la adopción de un sistema neoliberal para las economías mundiales o de cada país. Caso evidenciado, digámoslo así, que se encuentra la emergencia de las comunidades como asunto a finales del siglo XIX, el cual coincidió con la consolidación del sistema capitalista en Europa, el cual llegó y trajo la destrucción de formas y vínculos comunitarios en el mundo real y a hacer despreciable la vida de los trabajadores. Directamente el capitalismo para su apropiación se basa en, digamos en términos generales, en la mundialización e invasión de una realidad social. Al adoptarse como modelo, como lo mencioné anteriormente, neoliberal, se recrudeció la crisis interna de los países, evidenciando inequidades sociales, aumento de pobreza, precarias condiciones laborales, aumento del desempleo, se privatiza y se vuelve un mercado de servicios públicos. La educación, la salud y la cultura, y muy importante destacar el desentendimiento de las responsabilidades sociales. Toda esta acumulación de ausencias genera, digamos, un resquebrajamiento de las comunidades, incremento de la violencia, aumento de los conflictos sociales. Voy a hacer un paréntesis acá. Y tenemos aquí un pequeño, digámoslo así, asunto, y es que hemos visto que a través de los años se ha ido aumentando la serie de crisis sociales en el país. Entonces, evidenciado con esto, es a causa, digámoslo así, a causa de qué? Del capitalismo. Este modelo económico que ha generado un beneficio para muchos y unas desigualdades para otros, como ya lo mencionaba anteriormente. Gracias a esto, digamos que la ideología se implantó y se llevó a cabo al extremo, digámoslo así, un caso específico, el 11 de septiembre, donde las personas adoptaron un tipo de xenofobia contra ciertos ciudadanos extranjeros y siempre desconfiaban, digámoslo así, de su procedencia o de su actuar. Algunas organizaciones acuden frente, digámoslo así, ante lo comunitario
para justificar ciertos vínculos y modos de vida vulnerados y también como un horizonte ético y político de un proyecto alternativo al capitalismo. Gracias a estas circunstancias y sucesos históricos se crean grandes conglomerados de términos en comunidades, ya sean comunidades virtuales, comunidades emocionales, de proyecto, estética, agresiva, en sí, diferentes comunidades que hacen parte de nuestra sociedad. Hay multiplicidad, perdón, de significados. Vamos a, digamos, a traer a colación cuatro significados que creo que son importantes y que debamos conocer. Nisbet, por ejemplo, nos decía que son grupos formados a partir de la intimidad, la conexión emocional y la profundidad y la continuidad. Homet nos propone que la lucha de sentimientos morales, lucha por la comunidad, indignación del no reconocimiento y la no localización, y por ello no se alcanza la autonomía. Fosfetti, por ejemplo, nos dice que la interacción entre la comunidad y lo propio comparten bienes y valores para tomar parte de un desempeño y generar un rol a ciertas personas que son parte de esa comunidad. Coimonia, por ejemplo, nos dice que desde la antigüedad griega hasta el final del siglo XIX, la comunidad es sinónimo de sociedad. Muchos asumieron como un sinónimo de comunidad política. Entonces, a lo que hacíamos referencia anteriormente, la comunidad también se enfoca y se engloba en el tema político. Expósito, por ejemplo, nos indica que es la obligación del deber con los otros, sostiene que lo único en común, los miembros de la comunidad no es una cosa ni una posesión, y no es algo propio, ni un bien, ni un interés colectivo común. Ideas políticas modernas. Vamos a traer a colación así rapidito este tema. Digamos que se resalta una diferencia entre comunidad y sociedad. Según Ferdinand Tonis, nos dice que circunscribe un tipo de vínculo y valores y modos de acción de una fuente de intensidad sujeta a un compromiso que contrastan de carácter abstracto e impersonal de esta totalidad social que empieza a llamarse sociedad. Entonces vemos acá que es una comunidad, una sociedad en constitución. Entonces vemos que todo este tipo de situaciones van haciendo parte del concepto. Nos dice también acá que unos rasgos particulares fascista y comunista, dice, son experiencias totalitarias y justificaron sus excesos a nombre de la comunidad. A través de la historia, digamos, en ciertos sectores o ciertas personas han justificado estas circunstancias por su actuar y dicen que es a favor de la comunidad. Estructural y funcionalismo y marxismo, comunidad, realidad, historia, procesos de modernización y consolidación del capitalismo y el socialismo. En la década de los 80 en particular surgió, digamos, un tipo de interés por la comunidad en relación entre lo moral y la población entre las sociedades. Digamos, la preeminencia de lo colectivo sobre lo individual. Entonces ahí vamos a lo que es el tema de que prima el bien colectivo al bien individual. Los liberales defienden, digamos, la imagen del hombre libre, igual, racional y una construcción de un orden social. Llevamos una necesidad por nuevas corrientes filosóficas de pensar de nuevo un nuevo significado del tema de la comunidad. Y se basa, digamos, principalmente en pensamientos como legado y fundamentados en el horizonte de acción y proyecto de sociedad que hace parte de estas circunstancias. Pensar hoy actualmente desde su potencial instituyente, digamos que a través de la historia se ha dado un recorrido por los diferentes conceptos de comunidad, apareciendo repentinamente como un problema sociológico, con un conglomerado de expresiones de cuenta a grandes cualidades, riquezas y potencial de comunidades. Es así donde vamos a entrar un poquito en el tema del capitalismo y qué ocasionó el capitalismo y que esos países adoptaran ese tipo de economía, digámoslo así, o modelo económico para, digamos, desarrollarse a través de los años. Entonces, de acuerdo a esta globalización capitalista impuesta desde todos los lados, la comunidad aparece como uno de los contenidos más recurrentes en las luchas y las prácticas y los discursos y visiones de un futuro por personas que buscan, digámoslo así, otros mundos posibles. En el caso de ciertos movimientos indígenas y algunas luchas campesinas, la comunidad juega, digamos, un papel muy importante, teniendo en cuenta que buscan una inclusión ante la sociedad. Buscan ser iguales, pero también ellos se rehúsan a ser parte del modelo capitalista. Ha sido una lucha, digamos, por más de 5 siglos. Es algo que lleva ya muchos años, donde ellos han tratado de pertenecer, o digámoslo así, de buscar una igualdad. Eh,
dan pie, digamos, este tipo de comportamientos en prácticas como el clientelismo, el asistencialismo y el corporativismo no polemizan sobre su sentido de lo comunitario. Para Tonis, la comunidad se encuentra marcada por la solidaridad, reciprocidad y, reciprocidad y cooperación. Podemos decir que la comunidad es un modo de vida preexistente y sobreviniente de la ocupación y la dominación colonial y capitalista basado en la existencia. Se introduce un pensamiento en creencias que afirma que, que a mayor modernidad está entendida como la globalización capitalista, que se haría la necesidad de una mayor comunidad. Entonces, sembraron ese tipo de modelo económico diciendo que sería una mejor comunidad, que sería para el beneficio de la comunidad, pero realmente no ha sido así porque vemos que a través de los años ha habido un tema de desigualdad, como lo hemos mencionado. Es así que al comenzar el siglo XXI, la promesa de progreso, bienestar y emancipación enunciada en la propuesta del proyecto moderno capitalista no se cumplió. Los resultados no fueron los más esperados, puesto que pues, digamos que las desigualdades que genera la apropiación del capitalismo como un modelo económico eh, volvemos a decirlo, una desigualdad, una injusticia, el incremento de la pobreza, el desempleo y la violencia, la provocación y aumento de la discriminación, la exclusión y la opresión, y así la masificación, digámoslo así, de ciertas cosas o de, digámoslo así, de cierto repudio contra muchas personas que hacen parte de esta situación. Y lo más importante, que el capitalismo genera la principal destrucción ecológica en todo el mundo, puesto que la aprovechación al máximo de los recursos naturales está siendo usada, digámoslo, de manera desbordada y no ha sido una manera responsable. Podemos hacer uso de nuestros recursos naturales, pero de una manera equitativa y pensar en el mañana, no en el presente. Una denominación fue la instrumentalización de las, digamos, decir, de las relaciones humanas, las cuales no solo invadieron la vida de personas, sino también de todos los componentes de la vida del ser humano, principalmente actividades como la reeducación, como la educación, el arte, la religión, el deporte, los vínculos afectivos y el cuerpo, llegando al punto de empobrecerlas. Observando la ocurrencia de estas vicisitudes, entra el conformismo a ser parte de este modelo indiferente y producto del consumidor, siendo esto proclive a la debilitación de emergencias de fuerza social que impone el modelo de economía en adaptación y apropiación. Entonces vemos y traemos a colación nuevamente las desigualdades que se han generado. Esta parte, digamos, me parece muy importante y lo tomamos del libro, puesto que toda forma de sociabilidad y posibilidad de producir libremente en otras formas de vida representa la confirmación recíproca de la individualidad y la adopción de insignias, de asignarse fines comunes. Entonces vemos que esto digámoslo así, que se debe complementar y compartir con elementos de producción. Deben ser suficientes para la solidificación en el modelo implementado. ¿Qué quiere decir esto? Que los temas de adaptabilidad a la economía han sido, digamos, un tema muy difícil, puesto que mencionamos el tema de las desigualdades, que ha sido siempre muy notorio a través de los años. Las causas que generan este tipo de modelo económico es la aceleración de diferencias sociales. Vemos que actualmente hay poblaciones en el mundo, digamos, el 20%, digámoslo así, de la población más rica del mundo posee el 74% de los ingresos del mundo, o sea, una desigualdad desorbitante. Y el 20% más pobre tiene solamente un 2% de los ingresos. Asimismo, el 40% de la población mundial vive con menos de $2 al día. Entonces, sí vimos que hay países que tienen una pobreza extrema y eso se han cargado, digámoslo así, de cada año empobrecer y empobrecer cada sociedad. Y los gobiernos también se han encargado de empobrecerlos, eh, no motivando a las personas a producir, a tratar, digamos, de cambiar, de trabajar en sus cosas, sino que simplemente los han acostumbrado a que todo se lo tienen que dar. Y soy del concepto de que las personas tienen que luchar por sus sueños y por sus trabajos y por su futuro. Así hay un tema de desigualdad, pero hay casos reales donde hay personas que han luchado y han trabajado y son personas demasiado importantes en nuestro país. Nos lleva a pensar que necesitamos nuevos modelos alternativos de economías. Exactamente. Sí debe ser un nuevo modelo económico, pero debemos pensar que debe ser equitativo e igualitario, que no debe ser una desigualdad ante todo. Obviamente no se puede incurrir, digamos, en un régimen
interno en el país donde sea una opresión y no permite el progreso del país, obviamente. Hacemos una descripción específica sobre la distinción más abstracta, del significado de comunidad como un modo de vida que se ha detenido al conjunto de prácticas de una población y la comunidad como vínculo fundado en creencias, valores y actitudes y sentimientos compartidos que digamos, puede estar presente en todos los procesos y en las prácticas del desarrollo de las sociedades. Eh, las comunidades indígenas, tenemos un claro ejemplo que las comunidades indígenas es un conjunto de personas que se organizaron, vienen a través de los años organizados con un modelo de vida específico y no han permitido el ingreso de, del capitalismo como modelo económico. Y ellos, digamos, digámoslo así, no hacen parte de este tipo de economías. En cambio, hay otras comunidades que requieren un vínculo de cierta interacción y contextualización de la realidad latinoamericana. Eso quiere decir que se generan vínculos económicos y, digamos así, tratados de libre comercio que pueden generar este tipo de dinamismo en las economías de Latinoamérica. Se distinguen, digámoslo así, tres tipos de comunidades. Comunidad existencial o espontánea, digamos la confrontación directa, inmediata y total de las identidades humanas. Una comunidad normativa, observando la necesidad de movilizar y organizar recursos para mantener vivos y prósperos a los miembros de un grupo. Exactamente. Digamos así que es un modelo que, una definición de comunidad que, digamos, se debería adaptar principalmente a la actualidad del país. Comunidad ideológica es una etiqueta, digamos, lo que es aplicable a una variedad de modelos entre proyectos utópicos de sociedades, utópicos, que todo es bonito. Y pues, miremoslo de ese modo. Nada es bonito porque todos tienen, digamos, ciertas falencias y llevan a ciertas circunstancias que la verdad no permiten el progreso como tal. Entonces el problema de los sujetos sociales no puede desvincularse, digamos, de las cuestiones básicas del conocimiento social. Por una parte, por las circunstancias en que ninguna realidad social concreta puede entenderse sin la presencia de algún tipo de sujeto. O sea, debe haber una interacción directa con un sujeto o un actor principal en los modelos de las comunidades. Y otra parte, a pesar de la importancia de estos, enfrentamos graves dificultades para comprenderlos en toda su complejidad. Bueno, compañeros, espero pues que haya sido de su agrado este pequeño comentario que he realizado durante pues estos minuticos. No sin antes pues agradecer por la asistencia y por las vistas en este video. Y quiero pues, no sé, compartir mi conocimiento con ustedes y que tengan buen día, que estén muy bien.